Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Estoy muy contento como el pastor de la congregación de que hayas tomado el tiempo para estudiar la Biblia con nosotros y les agradezco que hayan invertido ese tiempo. Yo sigo en los Estados Unidos con mi esposa Wendy, estamos esperando que abran la frontera para poder volver y que podamos volver sin tener que estar mucho tiempo en cuarentena. Mientras tanto, estamos visitando iglesias aquí en los Estados Unidos y también animados porque podemos pasar algo de tiempo con nuestros hijos. Así que agradecemos sus oraciones y aunque estemos lejos físicamente, de corazón estamos cerca porque pensamos mucho en ustedes y constantemente estamos orando por ustedes, por la congregación. Y bueno, queremos agradecer también a los hermanos de México, de Colombia, de otros lugares del mundo, aún los Estados Unidos, que entienden español y están viendo este tiempo de prédica. Estamos ya terminando el año 2020 y hemos estado en una serie que yo he nombrado Visión 2020, cómo podemos forjar nuestra salud espiritual y qué significa ser un cristiano real, tener una visión bien clara de lo que significa ser un cristiano. En 1 Timoteo 4 y versículos 7 y 8, Pablo le dice a Timoteo que debería ejercitarse para la piedad, porque el ejercicio corporal de poco aprovecha, pero el ejercicio espiritual, el ejercicio de piedad, para todo aprovecha. Así que basado en eso, hemos estado hablando de la necesidad no solamente de llenar la mente de mucha información, pero de ponerla en práctica. Y como es tiempo de Navidad, quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 2 en sus Biblias. Lucas capítulo 2 y vamos a ver uno de los ejercicios que debemos hacer nosotros los creyentes para seguir creciendo y madurando en el Señor. Lucas capítulo 2 y vamos a leer un pasaje un poco largo, pero yo creo que vale la pena leerlo en su totalidad y tener desde la Biblia exactamente lo que sucedió. Dice Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores le decían. Les quiero recordar algo de la cultura de ese tiempo. La gran mayoría de pastores, por una gran parte del año, no tenían una casa fija. Ellos vivían en el campo, entraban a los pueblos de vez en cuando a comprar comida, pero muchas veces el pastor que cuidaba ovejas era el menor quizás de la familia o alguien que no se había casado aún, que no tenía familia, y entonces él podía estar con el rebaño día y noche, podía estar en las afueras de la ciudad. Eran personas bastante rústicas, eran los guasitos, podríamos decir, de ese tiempo, los cowboys de ese tiempo, y no tenían quizás mucha educación, no eran aceptados como testigos. Cuando tenía alguien que aparecer como testigo en una corte, no se tomaba en cuenta el testimonio de mujeres generalmente o de pastores. Así que se puede imaginar que de todas las personas donde se le podría haber aparecido un ángel para darle estas noticias, que se le apareciera a pastores para que ellos fueran a anunciar
el nacimiento de Jesús y fueran los primeros en anunciarlo, es un poco sorprendente, pero Dios a menudo funciona así y usa a personas, la Biblia dice que Él ha usado a personas no muy sabias y no muy conocedoras a veces de cosas profundas para hacer su voluntad y para cumplir con lo que Él desea que se cumpla, especialmente al dar testimonio del nacimiento de Jesús y también su muerte y resurrección, que es realmente, en pocas palabras, el Evangelio. Ahora, aquí los ángeles dicen, les damos buenas nuevas. La palabra Evangelio literalmente significa buenas nuevas. Entonces, cuando estamos hablando del ejercicio de evangelizar, estamos hablando del ejercicio de compartir buenas nuevas. Hay una buena noticia, la queremos compartir y somos bastante buenos en evangelizar para muchas cosas, pero no necesariamente para evangelizar para el Señor. Esta no viene a ser una sugerencia, no es simplemente para las personas que tienen el don del evangelismo. Claramente en Mateo 28, Jesús le dice a los discípulos que ellos han de ir a todo el mundo y predicar el evangelio, o sea, anunciar el evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Él les había enseñado. Y en Hechos 1:8 Él dice, pero cuando reciban el poder, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y serán testigos. O sea, el resultado natural de recibir el Espíritu Santo, de tener el Espíritu Santo, es tener el poder para ser testigos de lo que Dios nos ha mostrado en nuestra propia experiencia al ser salvos, pero también lo que sabemos de Él por medio de su palabra. Así que cuando estamos hablando de evangelizar, hay algunos errores de gente que tienen en mente cuando piensan en esa palabra y quizás deberíamos usar el compartir el evangelio, compartir nuestra fe en lugar de evangelizar, porque esa palabra ya viene con bagaje, viene con problemas, yo creo. Un problema es esta idea de tolerancia. Vivimos en un mundo donde todos quieren tolerar a otros y sus creencias. Creemos que es un poco cristiano, es mostrar poco amor por una persona si nosotros cuestionamos lo que ellos creen. Y entonces decimos, sí, yo sé que la Biblia dice que Jesucristo es el único camino, pero esta persona es muy sincera y ellos tienen su religión y la verdad es que yo no quiero molestarlos y no quiero perder esta amistad y yo no quiero pecar en ser intolerante. La verdad es que si vas a ser un buen evangelista, tendrás que aparentar quizás intolerante porque le tendrás que decir tarde o temprano, no tienes que comenzar con este mensaje, pero tarde o temprano le tendrás que decir a la persona que dice yo creo que todas las religiones llegan a Dios, que ellos están equivocados y que requieren más que simplemente una sinceridad para que Dios te permita entrar al cielo. Hemos adoptado quizás como cristianos esta filosofía que el diablo ha puesto, yo creo, en el mundo para que muchos se pierdan, y es que el peor error que uno puede cometer es ser intolerante de la religión de otros, pero no es ser intolerante, sino más bien mostrarles que el único que tiene el camino a Dios es Jesucristo, habiendo tomado forma de ser humano como Dios. Somos evangelistas, como ya dije, para nuestra marca preferida de jabón o marca preferida de auto o marca preferida de ropa. Podemos ser evangelistas para nuestros hijos, mira lo que ellos hicieron en el colegio, o para mi esposo cuando él tiene un gran logro en el trabajo, o para mi esposa cuando ella termina su carrera y comienza a trabajar y desarrollar su carrera, y podemos hablar bien de ellos y darles a otros la buena noticia, lo que estamos nosotros viviendo. Pero nos volvemos muy tímidos y no somos buenos evangelistas cuando nos toca hablar de lo que para nosotros debería ser lo más importante de la vida, y es que descubrimos a Jesucristo y que Él nos ha dado vida eterna. Eso no es algo que deberíamos nosotros esconder. Jesús dijo, ustedes ahora son la luz del mundo, y una ciudad alumbrada no se puede esconder, y ustedes no deberían tener una luz y ponerlo bajo un almud, no me salía la palabra,
sino que deberían sacarla a la luz para que alumbre a todos los que están en la casa. Y de la misma forma nosotros deberíamos dejar que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro pensar en cuanto a Jesucristo y el gozo que sentimos al tener nuestros pecados perdonados, debería todo eso alumbrar de tal forma que la gente dice, este tiene buenas noticias que contar. Pero no lo hacemos. A veces yo me pregunto si es que realmente no creemos. Quizás no creemos que son tan buenas noticias. Estamos pensando más bien en el lado negativo. Le tendré que hablar a alguien de su pecado, le tendré que hablar a alguien de que Dios es juez y que algún día podrían terminar en el infierno. Y no nos gusta hablar del infierno, no nos gusta pensar siquiera en el infierno. Pero ese viene a ser otro problema, que al no querer pensarlo, no lo queremos comunicar a otros y más bien no lo proyectamos como buenas noticias, sino más bien malas noticias. Problema número 3. Dirán, no soy yo el evangelista. Yo no tengo el don, yo no tengo práctica, no sé lo suficiente en cuanto a Biblia, me falta mucha preparación, lo que sea, yo no puedo defender mi fe. ¿Qué si me preguntan algo que yo no tenga una buena respuesta? ¿Cómo voy a saber yo, la verdad, si ellos me preguntan algo, cómo voy a responder? Voy a pasar por ridículo, y nos preocupa mucho más lo que pensarán otros de nosotros que lo que van a pensar de Cristo. Pero imagínate algún día parado al lado de tu mejor amigo, el que vive en la calle o el que estudió contigo, y ellos te van a acusar con esa mirada y decir, conociste a Cristo todo ese tiempo y nunca me dijiste que algún día iba a haber un juicio. La verdad es que la Biblia dice que somos embajadores. En 2 de Corintios capítulo 5 dice que Él nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dado la palabra de reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Claramente es nuestra responsabilidad compartir de nuestra experiencia. Si yo he sido reconciliado, entonces ahora yo tengo de qué hablar. Entonces tengo la palabra de reconciliación y tengo el ministerio de la reconciliación. O sea, es mi deber, mi labor, como una persona que ha sido reconciliada, ayudar a que otros se reconcilien con Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Habla de nuestra identidad. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchos ponen un punto final ahí. Y dicen, qué bueno, o sea, qué gozo que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y quieren quedarse ahí nomás y celebrar que ellos encontraron a Cristo, que ellos encontraron la salvación. Pero ¿qué dice? Todo eso Dios nos ha dado, esta nueva identidad, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Deberíamos nosotros comunicar eso a otros y hablar de las virtudes de Dios cuando Él hizo ese proceso, cuando Él nos salvó y nos dio vida. Juntamente con Cristo dice la Biblia que porque Él resucitó nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Todo eso debería ser parte de nuestro mensaje y no tenemos que conocer mucha Biblia para poder dar un testimonio de lo que Dios ya ha hecho en mí. Me llama la atención un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3 y versículo 16, que dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Imagínate eso, que cada vez que tú hablas de las maravillas de Dios, cada vez que tú compartes con tu prójimo lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios toma cuenta de eso. Y Él está escribiendo lo que has dicho y Él celebra las palabras que salen de tu boca cuando hablas bien de Él. Quizás uno de los pasajes que más me llama la atención cuando estamos pensando en ser un testigo de Jesucristo es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1.
y versículo 1. Comenzando este libro, esta carta, Juan el apóstol dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él claramente está diciendo aquí que lo que ellos vieron, experimentaron, lo que palparon sus manos, o sea, él no está hablando solamente de teoría, él no está hablando de lo que ellos aprendieron de Jesús. Él dice, nuestra experiencia con Cristo, lo que nosotros hemos experimentado, ese es nuestro testimonio. O sea, no es teoría. No tienes que ir y compartir lo que has estudiado en un curso de evangelismo, no tienes que memorizar un montón de versículos. La mejor forma de compartir el evangelio con alguien es hablarles de lo que Cristo ha hecho en tu vida, hablar tu experiencia personal. Me parece interesante que el apóstol Pablo, hablando a reyes y personas importantes, podría, como él tenía la preparación teológica y era un hombre conocedor de mucha Biblia, él podría haber dado tremendos argumentos, pero no lo hizo. Él lo que decidió hacer era dar su testimonio personal. Contra eso, nadie tiene argumento. No estamos hablando solamente Biblia, estamos hablando de lo que dice aquí en este pasaje, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, lo que se nos fue manifestado en cuanto a la vida, lo que hemos visto, esto testificamos. Y con eso podemos anunciar la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado, lo hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que ustedes puedan tener comunión con nosotros, porque vamos a ser de una misma familia. Así que hay mucha gente que complica todo lo que es evangelizar. Lo complican quizás para ellos tener una excusa de no tener que hacerlo. Pero el hablarles a otros del evangelio, de darles las buenas noticias, debería ser tan fácil para ti hablar de Cristo de esa forma como cuando compras un auto nuevo y lo quieres mostrar a tu vecino, o cuando tienes algo nuevo para la casa, quizás una lavadora nueva o un refri nuevo, y lo quieres compartir porque, bueno, son buenas noticias y este fue el regalo que me dieron para Navidad y entonces yo quiero compartir con todos el gozo que tengo yo ahora de tener esto, o me premiaron en el trabajo y entonces ahora me ascendieron y voy a poder comprar lo que tanto he anhelado, poder comprar una casa o lo que sea, porque ya tengo las entradas necesarias para poder hacer eso. Todo eso son buenas noticias para nosotros y no nos cuesta compartirlos. De la misma forma deberíamos poder hablar del Señor Jesucristo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que llegaron a Jesús rogándole que ellos fueran sanados. Y no sé si ustedes recuerdan, pero Jesús en algunos casos les dijo, no lo compartan con nadie, porque él podía entrar a algunos pueblos a menos que la gente ya supiera que Jesús estaba ahí y ya tenía que quedarse apartado y afuera porque no cabía dentro de algunas de estas ciudades, ni siquiera lo dejaban entrar. Pero ellos no podían callar. Imagínate, siendo ciego y de repente ahora puedes ver, vas a entrar a todas las aldeas, a todo, y vas a querer compartir con todos. Mira todo lo que yo antes vivía cuando estaba ciego y ahora veo. O la persona que no podía caminar. Yo creo que yo entraría corriendo y saltando y demostrando a todos que ahora soy una nueva persona. Pero cuando Dios ha transformado nuestro ser, es como que decimos, no, es que me da vergüenza hablar de eso, no estoy muy seguro cómo lo van a tomar. Pero la verdad es que deberíamos nosotros pedir de Dios la sabiduría para hacerlo bien, pero también esa fuerza para poder hacerlo sin que nos dé vergüenza. El Señor Jesús claramente dice que el que habla de mí sin que se avergonzare de mí, Él no se avergonzará de llamarnos sus hijos y de hablar de nosotros a su Padre Celestial.
¿Es posible que has olvidado el gozo de tus pecados perdonados? ¿Es posible que has olvidado el gozo de tener el regalo de la salvación, de la vida eterna? ¿Es posible que has olvidado el gozo que sentiste cuando te dijeron ya no eres condenado? ¿Es posible que has olvidado lo que el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, hizo por ti? Yo me pregunto eso y recuerdo un pasaje en 2 de Pedro que dice que hay algunos que han olvidado que fueron perdonados sus pecados. 2 de Pedro, capítulo 1. Es sorprendente, pero es posible. Versículos 8 y 9. Hablando de toda una lista de cosas que deberíamos añadir a nuestra vida cristiana, dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está hablando a cristianos que ahora aparentemente andan como ciegos, habiendo olvidado que fueron perdonados sus pecados y ya no quieren vivir la vida cristiana como deberían vivirla, no quieren crecer, no quieren ser los testigos que deberían ser. Ahora, yo creo que quizás uno de los problemas que tienen algunos creyentes, y esto me llama la atención, porque lo he escuchado de más de uno, les da miedo hablar de Cristo y su nueva vida en Cristo porque ellos no la están viviendo. No hay mucha evidencia en sus vidas de que Cristo realmente los ha transformado. Ellos saben que el pasaje de la Biblia en Corintios dice que todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todo se hace nuevo. Y ellos saben ese versículo, pero la verdad es que no lo han experimentado. Y todavía han estado en una lucha para dejar de lado algunas cosas que ellos saben que no le agrada a Dios. Y lo triste es que si ellos darían testimonio de Cristo, algunos estarían rascándose la cabeza preguntando, ¿pero este es cristiano? O sea, no lo demuestra. No hay mucha evidencia. Y al saber que entre lo dicho y hecho hay un gran trecho, ellos deciden no decir nada. Lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta que algún día nosotros vamos a ser responsables ante Dios por todo lo que nosotros hemos recibido y cómo lo compartimos con otros. El ser testigo no es una opción. Y si tú no estás viviendo una vida que hace fácil que seas testigo, esa no es una excusa. Tienes que cambiar tu vida. Tenemos a algunos que no eran considerados ni muy creíbles ni muy importantes como testigos. Tenemos a personajes que a nadie les creía cuando ellos hablaban de eventos. Pero la Biblia dice que cuando salieron estos pastores a anunciar lo que ellos habían visto de los ángeles y el nacimiento de Jesús, que ellos vieron con sus ojos y quizás lo tomaron en brazos, muchos escucharon y muchos lo contemplaban y lo pensaban, lo meditaban. Y es tiempo de que nosotros tomemos muy en serio nuestra responsabilidad de hablarles a otros de Cristo Jesús. Les quiero dejar una tarea. Lo hemos hecho antes en nuestra iglesia, pero hace tiempo que no lo hemos hecho. Y quiero que piensen por unos momentos antes de hacerlo, quizás en oración, que ustedes escriban mínimo 10 personas en una lista por la cual ustedes van a orar todos los días. Esas 10 personas pueden ser familia, pueden ser amigos, pueden ser personas en su trabajo, pero son personas con las cuales ustedes tienen algo o de influencia, o de contacto, o de amistad. Y van a pedir en oración que Dios les dé una oportunidad de compartir su fe con ellos. No solamente hablarles de religión. Vuelvo a reiterar, esa no es la única forma de evangelizar. Hay momentos, sí, en que nos tenemos que parar quizás en la calle y anunciar el evangelio. Pero la gran mayoría de las personas que llegan a Cristo por el testimonio de la persona que está hablando también las verdades.
y ellos ven que concuerdan las palabras con el testimonio. La gran mayoría de la gente que vienen a Cristo y aceptan a Cristo como su Salvador personal porque conocieron al testigo y dijeron, hay evidencia de que esto es veraz. Así que oren por estas 10 personas. Díganle a Dios, yo quiero ser un testigo, no lo sé hacer. Me falta coraje, me falta algo, no sé cómo hacerlo, tengo que aprender a hacerlo mejor, pero por favor dame una oportunidad. Y después, cuando pides eso, tienes que estar preparado, porque yo estoy convencido que Dios va a honrar esa oración y te va a dar esa oportunidad. Pide a Dios entonces esa oportunidad para hablar con uno o los 10 en esa lista. Segundo, prepárate para dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Y eso quiere decir que quizás lo tengas que escribir y memorizar. Porque algunos dicen, no, es que hoy me cuesta hablar de estas cosas. Ya, entonces, memoriza un versículo, memoriza un pequeño testimonio, escríbelo. Yo recuerdo cuando primero estaba aprendiendo a testificar de Cristo, escribí un testimonio y hablé de cómo el Señor había obrado en mí. Y eso me dio una confianza para poder hablarles a otros. Y no decirlo en una forma memorizada, pero tener una buena idea de dónde iba a comenzar y cómo iba a terminar, invitándoles a ellos a considerar que Cristo los estaba llamando para ser salvos. Así que si necesitas ayuda con esto, te ruego, no lo dejes de lado, pero pide a alguien que o tenga el don del evangelismo o pide de Wendy, de mí, de algún otro líder en la congregación que te ayude a evaluar tu testimonio y que te ayude a preparar uno que realmente tenga un impacto en la vida de otras personas, porque es nuestro deber. Cristo viene pronto, es tiempo de tomar en serio nuestra labor como evangelistas. Piensen en todas esas personas que tuvieron un impacto al conocer a Cristo, comenzando por los pastores que estaban apacentando las ovejas y llegaron, ellos no podían callar. Estaban tan animados, tan contentos por lo que ellos habían visto y especialmente los que fueron transformados por el poder de Dios, lo tenían que contar. Yo voy a estar orando por ti, como tu pastor, que el Señor te llene de un amor por Él y un gozo por ser salvo que no lo vas a poder contener y tendrás que hablarlo con otros. Oremos. Padre Celestial, yo sé que tu deseo es que nosotros seamos testigos. Yo sé que la única forma que muchos van a conocer de Cristo es si nosotros mismos les hablamos de Él y lo demostramos en nuestras vidas que Él ha transformado nuestro ser. Yo pido, Señor, que nos llenes de ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que podamos batallar contra ese temor que tenemos muchos de hablar de Cristo. Danos ese coraje, esa valentía para poder decirles a otros que Cristo es el único camino a Dios. Para que Él sea glorificado en nosotros, lo pido en Cristo Jesús. Amén. Les quiero recordar que aunque estemos lejos físicamente, seguimos interesados en ustedes como miembros no solamente de nuestra congregación, pero como queridos amigos. Y estamos preocupados por algunos de ustedes que están pasando momentos difíciles de salud y queremos por favor que se comuniquen con nosotros si necesitan algo, si saben de alguien. Tenemos pastores en Chile que también pueden cuidar de ustedes, estamos trabajando en forma coordinada con ellos. Así que no duden en llamar o dejarnos un mensaje por WhatsApp o también por este medio. Y les quiero recordar que seguimos buscando los fondos necesarios para poder pagar por completo la propiedad que estamos comprando para la iglesia. Por favor, sigan siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Aquí desde los Estados Unidos hemos visto que muchos se han sacrificado también para invertir en esta propiedad, aunque ellos no la van a disfrutar como nosotros, pero ellos quieren invertir también en la obra del Señor. Y hace poco pudimos hacer una transferencia de más de 6 millones, ya va otros 6 millones en camino. Así que si hay personas aquí en los Estados Unidos que ni siquiera los conocen a ustedes y están dispuestos a invertir
en esa propiedad, yo les animo a que ustedes también lo hagan, para que todos podamos decir que tuvimos una parte en comprar el terreno que el Señor nos ha dado. El Señor te bendiga y haga resplandecer tu testimonio como una luz para que otros lo puedan conocer. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Gracias por su atención hoy. El Señor les bendiga.